Hola, ¿qué tal? Soy Catalina y soy diseñadora de producto en Linktree. Y mi nombre es Manuel Osorio y esto es Design Founders, conversaciones que necesitas escuchar dos veces. Catalina, desde Buenos Aires hasta Silicon Valley, cuéntanos por favor cuáles fueron esas decisiones que marcaron tu camino hacia convertirte hoy en Senior Product Designer en Linktree. La mejor forma de apoyar este podcast es suscribiéndote al canal. Con tu suscripción puedo traer más invitados, más ideas y más herramientas que te impulsen como profesional. Hazlo ahora y sigamos creciendo juntos. Disfruta del episodio. Bien, sí, como decís, yo empecé hace ya más de casi unos 21 años en Buenos Aires, trabajando como en una agencia de diseño, pero entré como PM. Y esta agencia trabajaba casi exclusivamente con clientes para Estados Unidos. Creo que esa primer decisión marcó un gran paso porque si bien trabajé en Argentina por casi 15 años, siempre mirando hacia afuera, ¿no? Y en ese primer rol coordinaba equipos de diseño, de animación, de desarrollo y gestionaba todas las comunicaciones con los clientes. Y es como que me dio una visión como más integral del proceso, de lo que llevaba a desarrollar sitios. Y si bien pasé rápido, ¿no? al equipo de diseño, siempre seguí tomaba como proyectos de manera freelance, donde hacía todo, ¿no? Desde la comunicación con el cliente, desde el diseño al código. Y creo que eso también me ayudó mucho a entender bien cómo se desarrollaba un sitio. Y no solo eso, sino también cómo presentar los diseños, cómo defenderlos, cómo tomar el feedback. Y creo que en definitiva es como que siempre tuve mucha curiosidad para entender bien todas esas aristas, para aprender las nuevas tecnologías, qué metodologías nuevas se estaban implementando. Em, y también el hecho de que trabajábamos con clientes en Estados Unidos me daba la oportunidad de viajar bastante a ver a clientes en diferentes partes de Estados Unidos, desde Kansas City a New York, New Jersey, DC, obviamente también en California. Y bueno, fue un momento, todos esos años en agencia fueron bastante intensos, pero me dio como un pantallazo muy grande de diferentes industrias. Me dio como también un perfil muy generalista y creo que de alguna manera como que fortaleció mi creatividad o este como músculo de innovación, el hecho de pasar por proyectos tan diferentes. Y bueno, creo que después de trabajar tantos años en agencia, en un momento me pasó que me empecé a sentir cierta frustración porque cada vez que terminaba un proyecto y iba al siguiente, como que no quería que termine, ¿no? Quería que seguir iterando y mejorando lo que estaba haciendo. Me sentía como lejos del usuario final y, y cuando detecté esa frustración me di cuenta que era momento de pasar a probar lo que era trabajar in-house. Y bueno, fue ahí cuando yo estaba haciendo como muchos design sprints y me escribieron de Fitly, me escribió el CEO de Fitly que necesitaban facilitar un design sprint porque estaban lanzando su primer producto de AI. Esto estamos hablando hace como 6 años, ¿no? Y necesitaban presentarlo de una manera amigable, que se entienda en ese momento. Todavía como había mucho miedo o mucho como desconfianza de lo que era AI. Y bueno, el sprint era como un proceso perfecto para validar eso. Y la verdad que el proceso fue bastante exitoso y ahí fue cuando me ofrecieron venir para Silicon Valley y trabajar acá. Y bueno, estuve ahí unos 4 años, creo que fue el lugar perfecto para lo que yo estaba buscando, que era como empaparme del proceso de lo que es diseñar un producto. Pude colaborar, es un equipo chico, pero pude colaborar bien de cerca con todas las funciones, ¿no? Con producto, con ingeniería, con customer success, soporte. Era como con machine learning, era súper interesante y bueno, la verdad es que después surgió la oportunidad de Linktree, era un equipo un poco más grande y donde había mucho talento sumándose que yo admiraba, que seguía
y fue la verdad que lo que me motivó un poco a hacer ese cambio, porque era una empresa que seguía siendo relativamente chica, con un espíritu también de startup, pero que donde tenía una oportunidad muy grande de seguir creciendo. Y bueno, así fue como terminé acá en Silicon Valley. Me gustaría aprovechar la oportunidad a partir de la experiencia que tuviste, porque suele suceder que me contactan personas que vienen trabajando un buen tiempo como freelance o autónomos o independientes, sea el caso como se cataloga en cada país, y me preguntan, Manuel, es que no sé si realmente la empresa vaya a ver valor en mi perfil, porque yo vengo durante mucho tiempo siendo independiente. Puedo aprovechar sabiendo que trabajé solo como autónomo para una empresa, que la empresa en qué va a haber valor en mí. Y me gustaría justamente, ¿qué consejos tendrías tú para esos candidatos? Porque siento que antes tiene mucha riqueza haber sido autónomo o independiente, que seguramente hay que saber transformarla para convertirla en un discurso atractivo para el mercado profesional. No, es una buena pregunta y 100% coincido con esto que decías recién, que es algo muy valorable y de hecho de las ofertas o de los recruiters que en realidad que me buscan a mí, están buscando ese tipo de perfil. Eh, bueno, yo pasé no solo por la agencia, sino también, como te dije, fui freelance, también fundé y armé mi propia agencia. Y ese aspecto como, por un lado, emprendedor, por otro lado, al ser autónomo freelance es como que estás manejando todas las comunicaciones con el cliente, con los stakeholders, te da como un skill que te destaca de alguna manera porque sabes que necesitas tener como storytelling, necesitas saber explicar tus diseños, necesitas saber defenderlos, ni hablar que también estás manejando desde el cobro del proyecto, desde cómo, sí, seguir los pagos. Hay toda una parte detrás de entender también tu propio negocio que es súper valorable porque como diseñador también tienes que conectar con eso, ¿no? Con empatizar con la parte del negocio de tu cliente y bueno, creo que particularmente en startups, ¿no? Suelen buscar ese tipo de perfil que tiene se diferencia con ese espíritu un poquito más emprendedor. Hago una breve pausa para invitarte a aprender sobre estrategia, negocio, métricas y growth para dar el salto a roles como Product Designer o Product Manager. Empieza hoy mismo, el enlace está en la descripción. Ahora me gustaría poder hacer un paralelismo de las características de cada una de las dimensiones, entendiendo una primera dimensión, todo lo que sería trabajar como diseñador de producto en una agencia versus trabajar como diseñador de producto in-house. ¿Cuáles serían esas premisas que cada uno de estos dos mundos o escenarios nos brindan? Sí, la verdad que para mí han sido muy diferentes. Obviamente hay cosas similares, ¿no? Por las funciones sí de diseño, pero creo que una de las primeras cosas que me sorprendió fue la velocidad. Yo cuando hice el cambio pensé que cuando pasaba in-house iba a ser mucho más rápido, que iba a haber más presión de shipear, em, y me encontré con el total opuesto, como que al menos en mi experiencia, tanto en Feedly como en Linktree, eh, siento que tenemos la oportunidad de trabajar como mucho más en profundidad, que a veces estamos semanas o meses puliendo una sola feature, entrando como en mucho más detalle. Y, y creo que a veces en agencia no tenés ese lujo, ¿no? También está esta diferencia de lo que es como la iteración versus lo que es un deadline. En agencia como que tenés deadlines más fijos, ¿no? Tenés el principio de un proyecto y el fin como mucho más marcados, mientras que en producto es un ciclo constante, ¿no? Estás iterando, estás lanzando, estás analizando, aprendiendo y tomando los insights y viendo cómo mejorar, ¿no? Y de alguna manera sos responsable del éxito continuo de tu feature o tu producto. También, bueno, una de las cosas que a mí me gustó más y que disfruté muchísimo de la agencia es, como te decía antes, es esta variedad de industrias y productos tan diversos en los que podés trabajar. Ya de por sí
Soy alguien muy inquieto, que me encanta estar probando diferentes cosas y eso fue a lo que a mí, por lo cual estuve tanto tiempo en agencia, porque tenía la oportunidad de un mes estar trabajando para un banco y el próximo mes trabajando en algo de health o sí, sí, como cosas completamente diferentes. Y obviamente en in-house, por lo general estás trabajando con una sola vertical o dos, pero sí te da la oportunidad de especializarte, ¿no? Y, y poder como hacerte mucho más experto en esa industria. Y creo que eso se nota después cuando lo traes a tu trabajo. De cualquier manera, yo, como te digo, estoy en mi paso tanto en Feedly como en Linktree, son equipos chicos, entonces igual encuentro mucha diversidad dentro de estos equipos, porque puedo tocar diferentes partes del producto, podés colaborar con diferentes funciones. No sé si es lo mismo en escalas más grandes si estás trabajando en Meta o en Google, ¿no? También creo que la colaboración es diferente. Esto a mí me encanta de lo que es en producto. Estás trabajando, colaborando muy fuerte con PMs, estás trabajando muy cercano con los ingenieros, con áreas como Customer Success o el soporte, mientras que en agencia siento que la colaboración pasa mucho más cerca con otros diseñadores y con los PMs, ¿no? Y también porque em, está la relación con el cliente. Creo que en la agencia eso también hace como un diferencial importante, porque cuando estás trabajando en producto estás muy enfocado bueno, cuáles son los objetivos del negocio, ¿no? ¿Cuáles son los KPIs? ¿Cuáles son las métricas y las cosas que tenemos que estar moviendo acá em, que tenemos que usar nuestros diseños para solucionar esas cosas, ¿no? Y si bien en la agencia las tenés a estas métricas, son como tu norte, creo que después no las seguís, ¿no? Al final del día vos estás tratando de, sí, mantener a un cliente contento a través de solucionándole problemas para sus usuarios, pero no estás siguiendo tan de cerca, creo que esas métricas. Obviamente depende del proyecto y la relación, cuán larga es la relación con tu cliente desde la agencia, pero eh, sí, creo que el factor de tener un cliente cambia un poquito el proceso de diseño. Em, y bueno, creo que después hay cosas como un poco más obvias, como, no sé, en producto hay mucho más, siento que mucho más trabajo de design system, tiene mucho más sentido invertir en eso, si bien en agencia sirve tener como una base y obviamente puede aportar muchísimo establecer un design system para un cliente. em, no muchas veces se justifica toda la inversión em, que uno hace estando adentro, ¿no? Al menos que, bueno, obviamente tu agencia se dedica a eso, pero em, sí, creo que esas son algunas de las cosas que puedo Vale. destacar de esa. Ahora quiero que hablemos un poco sobre algo que mencionaste ahorita. Va en varias partes, el tema de objetivos de negocio, la habilidad que le ofrecía a un independiente estar de cara al negocio, de más saber un poco el manejo del dinero, porque pareciese que en algunos casos se piensa en algunos momentos que como es UX design o dice diseño en nuestro título o en nuestro rol, dejamos de lado un poco el negocio. Pero ¿qué es eso? Porque a veces suena muy etéreo o ambiguo. Catalina, ¿cómo lo podrías describir? ¿Qué es entendimiento de negocio para un diseñador de producto? Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? Y van de la mano. Creo que sí, muchas veces uno ve un diseñador y piensa en toda esta parte como artística del diseño, y yo personalmente no me considero un artista, ¿no? N- no sé, es como que siento que hay una gran diferencia y es justamente el negocio es uno de ellos, porque estamos ahí, o sea, primero quiero aclarar que no me parece que sean dos cosas como opuestas ni que tengan que estar en tensión. Siento que justamente el diseño tiene como objetivo alcanzar objetivos del negocio. Obviamente lo estamos haciendo con el afán de solucionar un problema para los usuarios, y, pero también entendemos que el negocio está buscando eso también, ¿no? Creo que como diseñadores tenemos cierta deseo y esa búsqueda de perfección en la solución y en la experiencia que estamos queriendo ofrecer.
Pero bueno, es importante tener esa mirada y ese conocimiento del negocio porque hay que tener en cuenta los trade-offs dentro de lo que es diseño de producto. No siempre podemos dedicarle todo el tiempo del mundo tener el mejor producto. O sea, hay que tener ese balance entre lo que es la calidad y la velocidad, ¿no? Y cuán rápido salís al mercado, ¿no? Si salís muy tarde, tal vez perdés esa oportunidad. ¿Cuál es esa experiencia ideal versus los costos que conlleva implementar un diseño que tal vez es súper complejo? Em, Creo que también, sí, es importante tener esa mirada creo que de entender que buscamos tener algo con mucha, o sea, tener intuición cuando diseñamos, pero también saber que, que podemos estar equivocándonos y que es súper importante salir a validar. eh, y tener siempre esa mirada de a ver dónde está el error, ¿no? O sea, validar con usuarios y tratar de entender qué áreas no están funcionando, cómo podrían mejorarse. Y también un poco a lo que mencionabas antes con respecto al independiente, creo que hay algo ahí dentro de ese perfil que trae mucho a esta necesidad o esta mirada que se necesita de negocio, porque eh, al estar trabajando también solo y llevando todas esas cosas, tenés cierta autonomía y cierta responsabilidad y cierto como agency, no sé cómo decir esto en español, esta actitud de salir a buscar la solución y tomarlo por las riendas. Y creo que el diseñador de producto tiene que tener un poco eso en esa mirada de negocio. Y también me parece que dentro del proceso de diseño hay, creo que era Julie Su que hablaba como que de estas tres capas de diseño donde está bueno primero cuando estás pensando en una solución, validar el valor, ¿no? Estás diseñando algo que realmente quieren usar porque puedes hacer un producto espectacular con una experiencia increíble, pero si al final del día no estás solucionando un problema real, ¿qué sentido tiene? Y obviamente una vez que realmente validas el valor, pasemos a validar la usabilidad. Es fácil de usar, lo pueden hacer rápido, lo pueden entender y después ahí, una vez que solucionaste eso, que pudieron completar la tarea que vinieron a hacer, pongámosles delight, hagamos una experiencia súper memorable, pero ese primer paso de valor es fundamental y para eso necesitas una mirada de negocio, me parece. Adquiere la mirada de negocio en la academia. Enlace en la descripción. Ahora mencionaste un poco sobre la composición de los equipos de producto y destacaste que tu equipo actual en Linktree es un equipo pequeño. Me gustaría, si es posible, nos compartas un poco en qué consiste, cómo está esa distribución de los equipos, cuál es la anatomía, con qué tipo de roles trabajas actualmente. Bien, sí, en Linktree el equipo de producto está dividido principalmente en tres pilares y esos tres pilares es como que están enfocados en las diferentes como user journeys de nuestros usuarios, ¿no? Eh, las tres partes son, primero es curar, curate, y es lo más importante de Linktree, que es cómo nuestro usuario crea su perfil, ¿no? Crea su Linktree y con el objetivo de empoderar a cualquier persona a que pueda expresarse online. Entonces, ahí es la gente que trabaja en este pilar está como muy enfocado en darle las herramientas a nuestros usuarios para que puedan personalizar su Linktree, que puedan subir todo el tipo de contenido que los represente. Y después está Grow, que es a donde estoy yo, que no hay que confundir con Growth. Growth es otro equipo que está más enfocado, obviamente, en lo que es onboarding, en activar usuarios, en monetizar. Pero Grow en realidad es enfocado en el crecimiento de nuestros usuarios, ¿no? Hay muchos creadores de contenidos y pequeñas empresas y lo que permiten estas herramientas dentro de Grow es utilizar como un stack de marketing para que puedan crecer a su audiencia, que puedan interactuar con su audiencia, convertirla, entenderla bien. Y en tercer lugar está Earn, que es todo lo que está enfocado en monetizar, ¿no? En construir como un marketplace donde los creadores puedan vender sus productos, monetizar su audiencia, vender cursos, conectar con diferentes marcas y básicamente que puedan hacer un negocio, ¿no?
Y en estos tres pilares vamos a tener todas las funciones, desde producto, diseño, ingenieros, data analysis, o sea, hay mucha colaboración igual porque hay ciertas cosas que que pisan todas las áreas, entonces podemos colaborar entre los pilares, pero tratamos de vuelta de tener que cada función esté especializada en su área como para que uno se pueda hacer como experto en esa parte del journey de nuestros usuarios. Ahora me gustaría que hablemos un poco sobre procesos de selección, en específico para ver qué lecciones o consejos podemos adquirir de tu parte a partir de tu experiencia profesional y en específico hablando un poco de lo que es el famoso portafolio. Es decir, Mm. ¿cuáles son esas premisas o aspectos que Catalina, si tuviera que entrevistar a Manuel Osorio y revisar su portafolio profesional, en qué se enfocaría? Bien, sí, creo que estamos en un momento, bueno, hace ya un par de años el mercado está como difícil, ¿no? Y es importante, creo que destacarse. Em, y el portfolio es el primer lugar donde vamos a estar viendo eso. Em, Principalmente, eso es lo que yo trato de ver, me está diciendo quién es esta persona. Ni bien entro, es una frase genérica que vemos en todos los portfolios o es algo que muestra algo único y bien personal. Por un lado, eso es una de las cosas que más me interesa, em, más también hoy en día con todo lo que es AI. Siento que es muy fácil sacar un portfolio, hay millones de herramientas. En Argentina lo decimos como sacar algo con fritas, es tan fácil sacar algo funcional hoy que creo que lo que va a hacer ese diferencial es tener es tu marca personal un poco. Por otro lado, también es la parte visual, ¿no? Creo que tener un buen ojo estético, es que se note que haya atención al detalle como visual designer, hoy vas a destacar más porque la parte, si bien podemos de vuelta delegar cada vez más en ella y en este tipo de cosas, es muy necesario esa atención al detalle. Puedo estar viendo el white space, la tipografía, todas esas cosas a veces es lo que es más difícil de encontrar en un perfil que cumpla todas las aristas, incluyendo eso, ¿no? Entonces, es la primera impresión también que ves cuando ves un portfolio y esa atención al detalle es importante. Y después, obviamente, lo que es entrar en los case studies, creo que es importante, si tenés las métricas, empezar por ahí y decir, bueno, a ver, este es el problema que vine a resolver y y esto es lo que moví o este es el resultado, ¿no? Como que tener ese hook al inicio, antes de entrar y decir, bueno, después este fue el problema, cuál fue el desafío, cuál fue mi proceso, las soluciones, pero poder tener, ni bien arrancás, como un pantallazo para que a mí me invite a leer. Obviamente estás viendo muchísimos perfiles, entonces tenés que tener como en ese pantallazo una claridad de lo que trata ese proyecto. Y en esos case studies creo que también es muy importante poder entrar y entender la mente y el proceso de este diseñador, que no solo enfocarse en las pantallas finales, sino cuál fue todo ese lío en el medio que pasó Ujú. que te llevó a esta decisión, ¿no? ¿Cuáles son estos caminos que trataste de probar y que no funcionaron y por qué? ¿Cómo lo validaste? O qué, qué tuviste qué trade-offs tuviste que tomar por stakeholders, por feedback de usuarios. Em, Creo que está bueno entender un poco el proceso y cómo piensa el diseñador más allá de esos píxeles finales, porque a veces, viste, tampoco tenés tanta claridad de cuántas personas participaron. Si puedes ser también bastante transparente en eso, también creo que ayuda a, a poder evaluar mejor, ¿no? El perfil. Pero sí, me parece que es un poco eso, ¿no? Esa marca personal, el storytelling de cómo la contás y cómo mostrás un pantallazo de tu proceso. Aprende a diseñar tu portafolio y atrapa la atención de los reclutadores. Habla de estrategia de producto, visión de negocio y métricas. Enlace en la descripción. Quiero hablar un poco sobre
un punto de vista que tal vez puedas tener una apreciación sin duda muy personal y es, tú estás ahorita en Silicon Valley, digamos que un hub de tecnología para muchos en Latinoamérica y en el mundo de referencia, vivir ahí, de pronto respirar ese aire, sentir esa energía de emprendimiento. ¿Qué, qué sientes que está pasando actualmente en la industria y nos va a afectar claramente con todo lo que está sucediendo en nuevas tecnologías? ¿Cómo va a mutar el rol tal vez del diseñador de producto? Sí, es una buena pregunta y estando acá es muy emocionante y es muy confuso a la vez. Creo que, bueno, obviamente estamos en el auge de una transformación importantísima. Creo que no hemos visto algo tan así, tan fuerte como lo que está pasando ahora con AI. Tal vez sí pasó con mobile en su momento, pero esto como que está cambiando fundamentalmente cómo trabajamos. Y ni hablar acá, vas manejando y no hay ningún cartel que no sea sobre AI, es saturadísimo, creo que ya un poco el entorno y el ambiente con respecto a eso. Pero bueno, creo que es importante abrazarlo y meterse, ¿no?, de lleno y entenderlo y adoptarlo de alguna manera. Porque eh, es algo que nada, como te digo, es muy difícil ahora creo que proyectar, ¿no? Uno antes decía, bueno, de acá a 5 años, hoy no podemos pensar así. Creo que de acá a 6 meses, un año, el cambio puede ser fuertísimo. No era lo mismo hace un año y medio atrás, cómo está afectando hoy en nuestros procesos. Em, Creo que de alguna manera estamos teniendo todas las herramientas como para ser como creadores de productos y tal vez cambie un poco esa función de diseño en sí o de ingeniero o de producto. Creo que de alguna manera esta triada tiene la oportunidad, va a tener la oportunidad de convertirse en una sola función. Tal vez no hoy, ¿no? En un año, yo no sé si vamos a estar en Figma diseñando, haciendo cuadrados. Creo que nuestra función o nuestro rol va a estar virando más de alguna manera en ser un arquitecto que va a usar estas tecnologías para guiarlas y, y hacerse como mucho más productivo. Y tal vez inclusive un coder no va a estar escribiendo líneas de código, sino va a estar haciendo solo prompts. Em, y lo mismo para hoy, en producto, nosotros lo vemos en Linktree, hasta los PMs están entregando prototipos para visualizar sus ideas, prototipos que ya están en código. Creo que es importantísimo estar probando estas cosas y, y la verdad que está siendo o sea, mucho más efectivo nuestro trabajo. Em, Así que sí, estamos en un momento muy, muy interesante, creo que de nuestra industria. Quiera colocarte en plantearte un escenario hipotético en el que nos encontramos estando por ahí en Silicon Valley en un café y yo te digo, mira, Cata, quiero empezar, quiero migrar, porque digamos que esta pregunta me suele llegar por muchas personas. Quiero migrar a eso que se llama tal UX UI, he escuchado, soy psicólogo, soy abogado, no sé, siento que por ahí hay trabajo, quiero un cambio de carrera. ¿Cómo empiezo? ¿Qué estudio? ¿Qué me dirías tú? ¿Qué me podrías aconsejar a todos los que nos estén escuchando hoy 2025? ¿Cómo debería empezar una persona? ¿Qué es lo relevante, mejor dicho? Ay, sí, es una pregunta ¿no?, que suele pasar y es difícil, ¿no?, en este momento, porque pregunta, tipo, debería estar, hasta yo me la pregunto. En algún momento, como yo te dije, inicialmente hacía código y en un momento dejé de hacerlo por en todo este debate de si el diseñador debería poder o no. Yo me fui por el camino de que no, y no es que tengo un poco de arrepentimiento, no lo voy a negar. Em, pero hoy uno se cuestiona, ¿no? Tipo, debería estar volviendo a esto. Es importante, creo que de alguna manera entender cómo funciona lo que estamos haciendo. Obviamente es súper valioso eso y yo creo que al final del día hay que seguir un poco qué es lo que te llama la atención, qué es lo que más te interesa de lo que estás escuchando y seguir un poco tu curiosidad. Son perfiles como esos que alguien que venga de psicología, de otras ramas completamente diferentes que traen muchísimo también a este tipo de roles. Eh,
entienden el comportamiento humano. Tienen una cosa que tal vez el diseñador que fue más de escuela, de universidad, tal vez no pasó por ese camino y creo que em, ayuda mucho y hay que capitalizar esos skills que uno trae de otras industrias. ¿Y dónde empezar? Mira, me parece que está bueno seguir este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de contenidos como tu podcast, escuchar. Yo siempre, si bien pasé por una carrera de diseño, honestamente, el 95% de lo que aprendí fue en el trabajo o siguiendo estas curiosidades mías de leer libros, escuchar podcasts, ir a conferencias, seguir a gente que admiro en la industria y ver qué están recomendando, ¿no? ¿Qué metodologías están usando? Ir a las conferencias y ver, bueno, a ver, hablar con otros diseñadores que están en un estado similar al mío, en su carrera, en un punto similar y ver a dónde están yendo. O inclusive decir, bueno, a ver, admiro muchísimo a esta persona, cuál fue su recorrido, cuáles son los pasos que hizo y qué es lo que puedo hacer yo como para seguir algo así. O creo que sí, depende mucho de tu deseo de aventura y tus ganas de aprender algo. Creo que hay que seguir un poco eso, ir probándolo, ver, a ver, esto me llena y continuar por ahí. Está lleno hoy de cursos online y contenido online que pueden ayudar. Obviamente, creo que también es importante llevarlo a la práctica, ¿no? Si uno no tiene la oportunidad de tener estos entry level jobs al principio para aplicar, es bueno, buscar side proyectos propios donde puedas empezar a aplicarlos. Si querés empezar a practicar tu ojo visual y tu skill de visual design, bueno, replica, agarra Figma y empezar a mirar todos los productos que más te gustan y fíjate qué patrones tienen, cómo lo recrearías. No sé, creo que eh, hay muchísimo que se puede hacer hoy, pero va a depender mucho del área que te interese. Ya para concluir la conversación, me gustaría que nos compartas justamente hacia dónde está dirigiéndose. Bueno, no sé si hoy lo tengas claro, pero también puede servir una pregunta hacia dónde mira Catalina su carrera, dentro de ese career path, hacia dónde la estás proyectando, cuáles son las curiosidades intelectuales que hoy te mantienen quitando el sueño. Sí, es una buena pregunta. Es como que siento que sí, esto de AI hizo, al menos a mí, cuestionarme mucho. Y como te digo, estuve ahí diciendo, bueno, a ver, voy a volver a empezar a tocar código, a ver, a utilizar estas herramientas que me permitan sacar prototipos más rápido. Hoy, sí, mi curiosidad y las herramientas que estoy empezando a probar están más por ese lado, desde herramientas no code como VSero, Lovable, Figma Make, que me permiten visualizar algunos conceptos que estamos probando en Linktree de una manera más rápida, más interactiva y que sí, a veces hay trabas, obviamente, porque tal vez la madurez de las herramientas no están donde esperamos, pero el avance es tan rápido que creo que es eso, ¿no? Buscar cómo mejorar y facilitar nuestros procesos. Hoy con AI yo lo uso hasta lo uso a modo de design critique, desde ChatGPT a compartir diseños, pasar el feedback de los usuarios, decir, ¿cómo se te ocurre? Estoy teniendo esta traba con este contenido o este icono, ¿qué otro? Estoy pensando en usar estas tres visuales. Y es básicamente cómo puedo optimizar mis procesos y crecer como diseñadora utilizando estas herramientas. Y después creo que en cuanto em, a la carrera, y no sé, es algo que está muy, creo que es importante como hablábamos al principio de esta conversación, es seguir em, entendiendo el negocio, ¿no? Y trabajando un poco más en esos soft skills que nos van a destacar o que nos van a ayudar a traer impacto para utilizar estas herramientas que van a empezar a reemplazar un poco más, creo que nuestros hard skills. Em, Así que sí creo que ahí es donde está mi mirada y mi curiosidad en este momento. Perfecto, Cata.
Con eso llegamos al cierre de esta conversación y no queda más que agradecimientos por habernos permitido conocer un poco de ti en esos 33 minutos. Gracias, Tano. Muchas gracias por esta charla. Estuvo muy interesante. Gracias. Ya saben, comunidad, nos vemos en el próximo episodio de Design Founders, conversaciones que necesitas escuchar 2 veces. Chao, chao.